Nunca imaginé que mi fiesta sería ignorada por dinero, hasta que descubrí su increíble hipocresía. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era una noche iluminada por luces brillantes, mi corazón latía con emoción, en el aire, se podía sentir la promesa de algo especial. La música retumbaba, las risas llenaban el ambiente, y todo parecía perfecto hasta que el silencio irrumpió como un rayo entre la tormenta. Aquel lugar, adornado con globos de colores y guirnaldas, se tornó opaco. Mis amigos, que deberían haber sido mi mayor apoyo, se desvanecieron entre susurros, hablando de cifras y de etiquetas, en un mundo que parecía ajeno al mío. Las palabras dinero y prestigio danzaban en el aire como sombras burlonas, mientras yo, atrapada en un rincón, sentía mi pecho apretarse cada vez más. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué el sentido de conexión se había esfumado como un suspiro? Recuerdo a mi madre, su rostro una máscara de preocupación. Sus manos temblorosas se aferraban a su bolso, como si de eso dependiera su vida. En sus ojos había tristeza, la misma que yo sentía. Habíamos luchado juntas por el amor y el apoyo de quienes se decían amigos. Esa noche, todo lo que conocía cambió. Sufría en silencio mientras los demás reían, y de un golpe sentí que mi alma se partía, las carcajadas lejanas parecían burlonas. Me acerqué a un grupo, pero estaban demasiado ocupados discutiendo cuánto valía cada regalo. Mi corazón se hundió un poco más. La hipocresía brillaba intensamente. Esos mismos amigos que siempre proclamaban su amor por mí estaban hipnotizados por el brillo del dinero. Su mirada distante se convirtió en un aguijón en mi pecho, una punzada que no se apagaría fácilmente. De repente, un grito desgarrador rompió el hechizo. No me importa lo que valga. Yo solo quiero ser feliz, resonó entre los murmullos. Era una desconocida, y su dolor me atravesó como un relámpago. Todos se quedaron en shock, el aire se volvió denso. En ese instante, me pregunté si alguna vez entenderían lo que era ser verdaderamente feliz. ¿Podrían? ¿O estaban tan atrapados en una trampa dorada que no podían ver más allá del brillo? Mientras el caos de la fiesta se desvanecía en mi mente, me di cuenta de que había un secreto escondido que debía descubrir. No podía seguir así, atrapada entre risas vacías y miradas codiciosas. Decidí que tenía que encontrar esa verdad, y lo haría a cualquier costo. Cuando un amigo se acercó con una sonrisa, me sentí más perdida que antes. ¿Vas a seguir ignorando la realidad?, me preguntó. Su mirada era dura y fría, como el metal. El dinero habla, y tú solo eres una parte del espectáculo. Esa frase resonó en mis oídos como un eco perturbador. Realmente estaba tan sola en este mundo lleno de falsedades, y así, el misterioso dilema de mi fiesta comenzó a desenredarse, revelando una maraña de hipocresía, amistad y soledad que no estaba dispuesta a ignorar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. El eco del grito de aquella desconocida resonaba en mi mente mientras me alejaba, sintiéndome atrapada entre el caos y la confusión. Necesitaba claridad, un espacio donde pudiera respirar libremente, alejada de la opulencia y las expectativas que me acosaban. Así que, sin pensar, atravesé la pista de baile como un fantasma, sintiendo las miradas curiosas de quienes estaban más interesados en sus promociones y adicciones al consumo. Salí al balcón, donde el aire fresco me golpeó el rostro como una ola. Las estrellas parecían parpadear con fuerza, y el murmullo de la fiesta se desvanecía lentamente.
Fue allí, en la brisa nocturna, donde sentí una especie de libertad efímera que me instaba a dejar de lado el dolor. Busqué en lo profundo de mi ser, anhelando algún destello de esperanza o un sentido de propósito. De repente, una figura apareció a mis espaldas. Era Lucas, un viejo amigo y un alma amable en medio de la tormenta. Tenía esa habilidad innata de evitar la superficialidad y conectar con la esencia de las personas. ¿Te encuentras bien?, me preguntó con una mirada cálida que parecía comprender mi angustia sin que tuviera que explicar nada. Respiré hondo, tratando de mantener las lágrimas a raya. Solo estoy decepcionada, confesé, sintiendo un nudo en mi garganta. No entiendo por qué todos parecen estar tan concentrados en el dinero, como si eso definiera quiénes somos. Las palabras salieron de mi boca como si desprendieran una carga pesada que había estado sosteniendo demasiado tiempo. Lucas se acercó un poco más, dejando que la atmósfera cayera en un silencio reconfortante. A veces, las personas se pierden en el ruido y la prisa. Pero hay quienes valoran otras cosas. Su voz, suave y llena de compasión, empezó a calmar mi tormenta interna. Tal vez necesitas encontrar a esos quienes aún ven la belleza en lo simple. Algo en sus palabras resonó en mí, liberando una pequeña chispa de esperanza. Pero, ¿cómo? Si los que se dicen mis amigos parecen estar atrapados en esta búsqueda incesante de validación y estatus. Quizá debería dar un paso atrás. Encontrar a aquellos que realmente te valoran. No tienes que hacer nada más que ser tú misma, sugirió Lucas con una sonrisa serena. Y era cierto, durante años, había estado aferrada a quienes creía eran los más cercanos, sin considerar cuán vacías eran esas relaciones. El silencio volvió a envolvernos, pero esta vez estaba impregnado de una sutileza reconfortante. Mientras contemplaba el horizonte, una idea nueva empezó a formarse en mi mente. Quizá no necesitaba seguir en la búsqueda de aquellos amigos de siempre. Quizá era el momento de buscar algo más profundo y auténtico, incluso si eso significaba enfrentarse a la soledad en el camino. Pero, justo cuando mi corazón comenzó a abrirse a esa posibilidad, algo distante llamó mi atención. Al girar la cabeza, vi cómo la fiesta se decía adiós entre luces y risas apagadas. Y en medio de ese tumulto, noté un grupo reunido a la entrada, con miradas cómplices y murmullos apurados. Podría ser que habían comenzado a hablar de mí, de la ruptura, y de mis verdaderos sentimientos. Lucas siguió mi mirada. A veces, las cosas se revelan por sí solas. Tal vez esta noche te ayude a abrir los ojos de una vez por todas. Pero antes de que pudiera procesar su comentario, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Un amigo, alguien en quien había confiado, se acercó a mí con una expresión de angustia. No pensaste que podríamos averiguar lo que realmente piensas, ¿verdad? La gente habla y ahora hay rumores sobre ti. Tendrás que hacer algo con eso. Su comentario era un cuchillo afilado que atravesaba la pequeña esperanza que había comenzado a formarse en mi corazón. Respiré hondo, pero la sensación de hundirme en un abismo volvía a apoderarse de mí. ¿Cómo podía enfrentar una realidad que buscaba devorarme? ¿Estaba lista para perder lo poco que creía que tenía en un mundo gobernado por contratos y expectativas? Apenas tenía respuestas y ya no podía mirar atrás. Todo lo que sabía era que había tomado una decisión y cada palabra de Lucas se aferraba a mi pecho como un mantra. Y justo cuando la soledad se asentó en mí una vez más, una voz familiar llamó mi atención. Era la chica del grito desgarrador. No tienes por qué estar sola. Aquí estoy, si decides unirte a mí. La esperanza brillaba nuevamente como una estrella en el cielo, pero quizás ese era solo el comienzo. Tal vez era consciente de que lo que se avecinaba podría cambiarlo todo, dejando atrás una vida que había sido un castillo de cartas. El murmuro de la fiesta se desvanecía detrás de mí, pero la chica del grito había hecho algo inesperado. Había encendido una chispa en mi interior. Con un movimiento decidido, me volví hacia ella, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quieres decir con que no tengo que estar sola?, pregunté,
anhelando comprender su motivación, pero con un halo de esperanza en mis ojos. Su mirada era intensa, se notaba que había sufrido, pero había en ella una rabia contra la superficialidad del mundo que nos rodeaba. La vida que la mayoría de la gente lleva es una máscara, dijo con firmeza, dejando que sus palabras se deslizasen entre nosotros como una confesión dulce y amarga. La oscuridad temida en el interior es la que realmente nos une. Pero solo si estamos dispuestos a mirarla de frente. Pude sentir la verdad resonando en sus palabras, un ecosistema de emociones ocultas que latían en la noche estrellada. ¿Por qué deberíamos ser auténticos cuando ser falsos parece tan provechoso?, pregunté, más para mí que para ella, mientras mi voz temblaba. Porque es la única manera de escapar del ciclo. Si no te muestras tal y como eres, nunca hallarás lo que realmente deseas, respondió, con una determinación que me inspiró a seguirla. Algo en su presencia me hizo querer arriesgarme, a atreverme a conocer la autenticidad detrás de su grito, así que decidí dar un paso. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo escapo de esta jaula de oro? La chica sonrió, una risa ligera y sincera que parecía dispersar las sombras en mi mente. A veces, solo se necesita un salto. Ven, hay un grupo de personas que se niegan a dejarse atrapar por estas cadenas. Quiero que los conozcas. Sin pensarlo, tomé su mano y me dejé llevar. A medida que atravesábamos la sala de la fiesta, las luces parpadeantes y las risas apagadas comenzaron a desdibujarse, reemplazadas por una creciente sensación de ligereza que llevaba tiempo sin sentir. El estremecimiento de lo desconocido se apoderó de mí mientras empezábamos a atravesar una serie de cálidas conversaciones, susurros auténticos y risas genuinas que emanaban de un rincón de la casa. El grupo se componía de extraños, pero a su alrededor había una fragancia de conexión profunda. Personas que también habían sentido la desilusión de un mundo materialista, que compartían pasiones por las cosas sencillas, pero también llevaban en su corazón historias de dolor. Empatía, risas compartidas y un lugar donde el valor de la vulnerabilidad era celebrado. Por fin podía ver que había vida más allá de la fachada que había estado luchando por sostener y que, a pesar de mi angustia, yo era parte de este tejido humano. Algunas miradas se posaron sobre mí mientras la chica me presentaba. Era un momento extraño, acogedor y aterrador al mismo tiempo. Me sentí expuesta, como si mi vida anterior se disolviera en el aire, dejando espacio para esta nueva identidad. Soy Sofía, dije, sintiendo que cada sílaba retumbaba en mí como un nuevo comienzo. Mientras compartía risas y anécdotas, un alivio floreció en el aire. Pero de pronto, una sombra cruzó por mi mente. El amigo que había interrumpido mi conexión con Lucas aún latía en el fondo de mi conciencia. Había dicho que había rumores, la angustia regresó como un eco pavoroso. ¿Qué rumores? ¿Qué pensaban de mí? Había llegado el momento de desenmascarar la verdad en lugar de ocultarla tras un velo de disfraces. Entonces, el grupo comenzó a discutir planes para una pequeña reunión fuera del bullicio de la ciudad. La vida es más deliciosa sin el ruido, dijo uno de ellos con entusiasmo. La idea de escapar y ser verdaderamente libre parecía increíble. Pero, por otro lado, la carga de la percepción externa seguía acechando como un fantasma. Ven a la reunión. Este es el primer paso para descubrir quién realmente eres, agregó la chica con una mirada alentadora justo cuando el recuerdo de mi mundo anterior surgió a la superficie. Y si no es así, siempre puedes volver a donde estabas. La verdad en sus ojos me retó, y un impulso inquebrantable surgió dentro de mí. Haría este cambio, no solo por mi bienestar, sino también para enfrentar esa realidad que tantos temían. A menudo, pensaba que ser parte de un mundo superficial era un refugio, un lugar seguro. Pero aquí, frente a esta promesa de autenticidad, sabía que el verdadero peligro era el miedo mismo. Dando un paso adelante, mis labios se curvaron en una sonrisa un tanto temblorosa, pero decidida. De acuerdo, voy a dar ese paso. Sin embargo, justo en ese instante,
El sonido de una puerta se abrió con un chirrido sutil que resonó a través de la fiesta. Todos se volvieron a mirar, y ahí estaba él, mi ex, con una expresión de sorpresa y un aire de superioridad desenfrenada. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Desviándose del camino correcto, Sofía. Sus palabras arrojaron un oscuro manto sobre el nuevo panorama que se había comenzado a formar frente a mí. El hilo de esperanza que me ataba a esta nueva comunidad comenzó a tambalearse. En un instante, sentí el frío del juicio y la duda volviendo a envolverme. ¿Podría realmente dar ese salto hacia un futuro desconocido ahora que el fantasma de mi pasado había regresado a amenazar la posibilidad de liberar mi voz? La lucha había comenzado, y el desafío que se cernía en el horizonte prometía ser muy diferente a lo que había imaginado. Los murmullos en la habitación se tornaron ecos lejanos, como si la atmósfera se espese de golpe. Mi corazón latía, un tambor que resonaba en mis oídos mientras el rostro de mi ex se fijaba en mí. Iñaki. Un nombre que había llevado en la piel como una cicatriz, un recordatorio constante de mi incapacidad para ser auténtica. Miré a mi alrededor, buscando la mirada comprensiva de la chica del grito, pero había retrocedido un paso, dejando espacio entre nosotros. Sofía, tú nunca fuiste una persona así. No engañes a la gente, continuó Iñaki, su tono envenenado golpeando mi confianza como un martillo. Eres una actriz en esta comedia que has creado. Este no es el lugar para ti. Sus palabras eran cuchillos lanzados al aire, con las intenciones de despojarme de mi nueva identidad, de quitarme el brillo que había comenzado a florecer. Respiré profundamente, intentando aferrarme a la lucecita de valor que había encendido en mi interior. Iñaki, esto no es sobre ti. Ya no vivo bajo tu sombra, respondí, tratando de que mi voz sonara firme, pero la lucha interna hacía que me tambaleara. Un instante me bastó para recordar las horas en las que me había sentido perdida, la búsqueda incesante de su aprobación que había consumido mis días. ¿Y qué? Siempre has sido la niña buena, la que siguió las reglas, la que se quedó en su rincón, murmuró, agudizando mis inseguridades. Sentí como mis nuevas amistades se movían, incómodos espectadores de un conflicto que no deseaban. La chica del grito, sin embargo, se acercó un poco más, aunque sus ojos permanecían llenos de preguntas. Iñaki lanzó una sonrisa arrogante, como un depredador que esperaba a que su presa diera un paso en falso. ¿Vas a quedarte aquí para que te miren? Ellos no saben quién eres realmente. La rabia y el dolor crujieron en mi pecho, pero también había algo más, algo poderoso que luchaba por salir. La verdad es que estoy cansada de jugar a ser otra persona. Y tú no puedes decidir por mi punto. ¿Y entonces qué? ¿Te vas a ir con estos perdedores? No tienes idea de lo que es realmente la vida. Sus palabras, de alguna manera, encendían llamas de indignación dentro de mí, pero también la duda comenzaba a atarse a mi alma. ¿Era él quien tenía razón? Ellos no son perdedores. Están eligiendo ser reales. Y eso es más valioso que cualquier vida superficial que quieras proyectar, respondí con firmeza, aunque el eco de mi voz todavía se veía afectado por su presencia. Fue un momento en el que la sala pareció contener la respiración. Nunca había hablado así con él. Iñaki entrecerró los ojos, sorprendiendo mis expectativas de él, pero rápidamente se recompuso, despejando el momento en un gesto despectivo. Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que en este mundo lo que importa es lo que tienes, no lo que sientes, dijo antes de alejarse, dejando un vacío que se sentía pesado en el aire. Me quedé en pie, y, por un instante, la ansiedad y el juicio resurgieron de nuevo, inundando mi mente. El temor de que todos pensaran que tal vez tenía razón. Sin embargo, la chica del grito se plantó a mi lado, atenta, como un faro en la oscuridad. Ellos no importan, murmuró, importas tú. Esto es tu vida. La tuya es la única opinión válida. Las palabras de ella resonaron en mí, y lentamente comenzaron a deshacer la niebla de confusión que envolvía mis pensamientos.
Fue un pequeño destello de claridad, de propósito. En la comunidad que se estaba formando, estaba surgiendo algo más grande que la simple necesidad de pertenencia. Había conexión, y no iba a dejar que el miedo dictara mi camino. Justo cuando comencé a encontrar nuevamente mi equilibrio, el grupo de amigos comenzó a murmurar entre sí, intrigados por el altercado. Un chico de pelo rizado me sonrió, acercándose un poco más. No le prestes atención, Sofía. Es como un viejo eco, siempre resuena, pero no define quién eres, dijo, su voz empapada de compasión y comprensión. La energía en la habitación comenzó a cambiar, transformándose en un ambiente de cálida aceptación. Hablaban entre ellos de sus propias verdades y de cómo la vida podría ser más profunda sin máscaras. Sentí que la oscuridad, aquella que la chica había mencionado, comenzaba a disiparse, revelando destellos de luz en medio de mi confusión. A medida que el grupo se unía, comenzamos a distanciarnos del recuerdo de Iñaki, pero la inquietud seguía pululando dentro de mí. Había una verdad oscura que aún no había confrontado. Solo la idea de su regreso y esos rumores persistentes comenzaban a poner en tela de juicio lo que estaba construyendo. Cuando el chico de cabello rizado me miró, sentí un destello de conexión. Él parecía entender mi tumulto. Hay algo más allá de lo superficial, Sofía. Todos estamos aquí luchando nuestros propios demonios, dijo con un ligero asentimiento, como si estuviera invitándome a dejar caer mi carga, y fue en ese momento, mientras el grupo reía y compartía historias, que comprendí que no era solo el juicio de Iñaki lo que temía enfrentar, sino el de mí misma. La chica del grito se giró hacia mí, sus ojos resplandecían con una complicidad silenciosa. Vamos, elijas quien elijas en tu viaje, asegúrate de ser tú misma, susurró, mientras la noche se prolongaba y los murmullos a mi alrededor se convertían en una sinfonía de vidas auténticas. El sentido de comunidad floreció. Pero justo en la cima de ese bienestar, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla y encontré un mensaje de Iñaki: "No me ignores. La verdad sobre ti saldrá a la luz". El ligero hormigueo que había sentido al estar entre estos nuevos amigos se apoderó de mi cuerpo, y la sensación de alivio se convirtió en ansiedad. ¿Qué verdad? ¿Acaso había una manera de deshacerme de las sombras de mi pasado y emerger hacia la luz que finalmente comenzaba a atisbar? La lucha estaba lejos de terminar, y la revelación de Iñaki fue una chispa que encendió un nuevo caos en mi mente. Tenía que tomar una decisión, enfrentar el eco de su mensaje o seguir el camino que me llevaba hacia una vida más auténtica. El silencio en mi interior se quebró, robándome el aliento y prometiendo una elección que cambiaría todo. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras observaba el brillo de la pantalla de mi teléfono, luciendo casi como un faro en medio de la oscuridad que había comenzado a disolverse a mi alrededor. Las palabras de Iñaki resuenan en mi cabeza, atronando dentro de mí como un eco vengativo. ¿Qué verdad había en su mensaje? ¿Acaso había un secreto que podía despojarme de la nueva vida que estaba comenzando a construir? El rayo de confianza que había sentido unos instantes antes titubeaba ante la tormenta que se avecinaba. La conversación había tomado un cariz inesperado, y ahora, con el sonido del grupo festivo desvaneciéndose en una súbita quietud a mi alrededor, todo parecía desmoronarse. La chica del grito sintió mi inquietud, y su mano se posó suavemente en mi brazo, como si tratara de unir los fragmentos que comenzaban a quebrarse. Sofía, ignora esos mensajes. No dejes que él controle tus emociones. Eres más fuerte de lo que te das cuenta, susurró con una convicción que me llenó de esperanza, pero aún luchaba con la sombra de la incertidumbre. Sin embargo, el chico de cabello rizado se acercó, sus ojos chispeando de claridad. A veces, los recuerdos pueden ser tan pesados que nos impiden ver la realidad, dijo, y mis defensas comenzaron a flaquear. ¿Era realmente el recuerdo y no la verdad la que me sujetaba a esa carga? Me pregunté si en el fondo él también aguardaba un pasado que le pesaba. Deberías conversar sobre tu verdad, no esconderla. La ansiedad me envolvió como una manta pesada. Era cierto,
el silencio que había estado manteniendo sobre lo que había vivido con Iñaki, sobre las huellas que había dejado en mí, se alzaba como un muro. Pero, ¿cómo podía compartir mis verdades sin temer al juicio de aquellos que aún no me conocían del todo? Temía que una simple revelación fuese como un cuchillo, capaz de desgarrar no solo mi propia imagen, sino también la de aquellos que se habían acercado a mí. ¿Qué sucedería si Iñaki decidía utilizar mi vulnerabilidad como un arma? La música de la fiesta volvió a levantarse, cada risa buscando aliviar las tensiones, pero por dentro, mi corazón seguía ardiente, entrelazado en dudas. Sofía, está bien ser vulnerable, dijo la chica del grito, siempre atenta. A veces, compartir nuestra historia nos libera de años de carga. Nuevamente, mi teléfono vibró. Iñaki, una vez más. Era como un duelo entre el deseo de conectarme y el impulso de protegerme. Reúnete conmigo si quieres saber la verdad, decía el mensaje. Mi mente lucha por decidir. Un frío recorrió mi espalda. El grupo a mi alrededor no sabía nada de esto. La historia de mi vida estaba tejida con hilos que solo yo comprendía, y Iñaki había sido como un hilo de acero que forjaba mi existencia en las sombras. Pero ahora, estaba descubriendo que esos mismos hilos eran lo que podían unir mi presente a un futuro que merecía tener más color. No te dejes atrapar de nuevo, repitió la chica del grito, como si sintiera mis pensamientos más profundos. La vida que quieres, la libertad, no llegará si te quedas atrapada en su trama. Me obstruía recordar que Iñaki había alimentado mis inseguridades durante tanto tiempo, y lo que él decía no tenía que ser verdad. Abrí mi teléfono por impulso, observé los mensajes nuevamente y sentí el nudo de la determinación formándose en mi pecho. Voy a enfrentar esto. No puedo dejar que su sombra siga proyectándose sobre mi vida, murmuré, sintiendo el poder crecer desde lo más profundo de mí. La chica del grito sonrió, y los ojos del chico de cabello rizado brillaron con aliento de aprobación. Justo cuando estaba por tomar una decisión, el grupo comenzó a moverse hacia un lado. Con el estallido de una risa colectiva, se apartaron, exponiendo un rincón oscuro de la fiesta donde pude ver claramente a Iñaki, observando la escena con una sonrisa malévola. No estaba solo, había alguien más a su lado. Una chica, con un aire familiar, movía sus labios y alzaba su mano para señalarme. La risa del grupo comenzaba a desvanecerse, mi corazón se detuvo. No podía ser. Su presencia era un recuerdo que creía enterrado. Sin poder evitarlo, mi mente corrió hacia la revelación más profunda que podía imaginar. Tal vez la chica que estaba junto a Iñaki era alguien de mi pasado que no quería perder de vista, alguien cuya aceptación había anhelado durante toda mi vida. Mientras clímax de revelación se desataba, el eco de la vida que había estado construyendo se sentía como un hilo apenas sostenido en el telar de la realidad. Ponerlo a prueba se convertía en la única opción. El miedo y la determinación se entrelazaron en ese instante, dejándome sin aliento. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba a punto de descubrir? ¿Tendría el valor para liberarme de sus cadenas nuevamente, o estaba destinado a repetir el ciclo? La vida seguía girando a mi alrededor, pero en mi interior, una tormenta se alzaba, preparándome para enfrentar no solo a Iñaki, sino a todos los fragmentos de mí misma que habían estado ocultos. La verdad que estaba por llegar podría ser una explosión de liberación o el inicio de una batalla que no sabía si podría soportar. Tener a la chica de mi pasado a su lado solo lo complicaba aún más. Tenía que ser valiente. Teniendo en cuenta que las decisiones que tomara ese día podrían cambiar el rumbo de mi historia para siempre. Un abrumador silencio se apoderó de la fiesta en ese momento preciso, como si el tiempo se hubiera detenido y el aire se hubiera vuelto denso. La risa se desvaneció, y miradas curiosas se giraron hacia mí, ansiosas por conocer mi reacción. Iñaki, sin desviar su mirada, sostenía la mano de la chica familiar. Era Lucía, mi mejor amiga de la infancia, la que una vez fue mi aliada en sueños y secretos. Una vida entera pareció comprimirse en ese instante,
y mis recuerdos se agolparon, risas compartidas, promesas de eternidad y el dolor desgarrador de la traición. Mi pecho se tensó. Miré a Lucía, y ella me devolvió la mirada, un destello de confusión e incomprensión en sus ojos. ¿Por qué estaba ella con Iñaki? Las preguntas se arremolinaron como un torrente descontrolado, haciendo que la puerta a mi pasado crujiera con el peso de la angustia. ¿Qué juego estaba en marcha? ¿Sofía? La voz del chico de cabello rizado me sacó de mis pensamientos turbulentos. Se había situado a mi lado, planteando su preocupación con un tono suave. ¿Estás bien? Aprecié su presencia en ese momento, un rayo de luz en medio del torbellino que comenzaba a girar en mi interior. No, murmuré, sin saber si respondía a su pregunta o al caos en mi mente. Era como si todas las emociones reprimidas de meses anteriores se desbordaran, arremolinándose a mi alrededor. La angustia de la traición, el miedo de lo desconocido, y esa ardiente necesidad de comprensión se abrazaban en un torbellino de emociones. Alto allí. La voz clara de la chica del grito surgió a través del murmullo. Sofía, tienes que plantarte. Este es tu momento. Agradecí su intervención, era un faro entre la tormenta, pero sabía que iba más allá del simple acto de decidir si confrontar a Iñaki y Lucía. Las luces de la fiesta se centelleaban alrededor de mí, las sombras danzaban al ritmo de mis ansias. Una parte de mí quería dar un paso al frente, exigir respuestas. Otra parte anhelaba huir, lejos de esa escena que perforaba mi ser. Pero el calor de la determinación comenzó a arder nuevamente, y me recordé a mí misma. Una llamada de fondo me alentaba a no permitir que Iñaki dictara mi vida. Con la mirada fija en Iñaki y Lucía, respiré hondo. ¿Es esto un juego, Iñaki? ¿Por qué ahora? Mi voz tembló, pero apreté los dientes en un esfuerzo por sostenerla. Sabía que esta confrontación ya era inevitable. Necesitaba respuestas y cerrar ciclos, aunque eso significara enfrentar los trozos rotos de mi pasado. Lucía se giró hacia Iñaki, y por un momento, pareció no saber qué hacer. La confusión en su rostro me hizo cuestionar si realmente estaba en su rincón o si había sido parte de una trampa. Iñaki, por otro lado, sonrió, pero a través de su sonrisa, una frialdad se instaló. Sofía, no estás preparada para escuchar lo que tengo que decir. Pero es importante que sepas la verdad, y es por eso que Lucía está aquí conmigo. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, y eso encendió la furia en mí. ¿Un favor? Después de todo lo que ha pasado, ¿crees que me estás haciendo un favor? Sentía la tensión electrificada en el aire a mi alrededor mientras los murmullos comenzaban a surgir de los presentes. Mi mundo parecía desmoronarse ante mis propios ojos, y mientras lo hacía, el deseo de poder tomar el control se hacía más fuerte. El chico de cabello rizado se movió un paso más cerca. Su energía era un recordatorio de la fortaleza que quería emular. No dejes que ellos definan tu valor, Sofía. Este es tu momento, y tú decides cómo termina esta historia. Tomando un respiro profundo, decidí que era momento de romper las cadenas que me sujetaban. No me puedes amenazar más. No me puedes manipular más. No me puedes hacer sentir que necesito tu aprobación para vivir mi vida. Mis palabras resonaban en la fiesta, y las miradas se mantenían fijas en mí, atentas. El rostro de Iñaki se oscureció, y eso fue lo que me llenó de una nueva confianza. Lucía dio un paso al frente. Sofía, no estoy de tu lado en esto, estoy aquí porque ella sé. Detuvo, la sombra de las palabras atorándola, y por un instante, sentí el titubeo de una amistad resquebrajada. ¿Por qué, Lucía? La curiosidad ardía en mí. ¿Porque él te necesita o porque piensas que yo soy una carga a la que hemos decidido olvidarnos? Una firmeza se apoderó de mi voz, cada palabra empujando en dirección a lo que debía ser revelado. El silencio se hizo eco, y mientras íbamos hacia el desenlace de esta confrontación, algo en el aire cambió. Aquellos fragmentos que creía perdidos pulsaron desde dentro.
Sería una creación o destrucción. Ese momento se convirtió en el inicio de algo nuevo, algo que podría liberar, o algo que podría atar mi destino, y entonces, antes de que pudiera procesar el alcance de mis palabras, Iñaki se inclinó hacia adelante. Sofía, no tienes idea de lo que estás a punto de descubrir. Hay secretos enterrados que podrían destruir la vida que has construido. El eco de su declaración se deslizó como un cuchillo afilado en mi espalda, y el dolor se apretó al instante. ¿Qué significaban realmente sus palabras? La pregunta se atragantó en mi garganta mientras mis ojos buscaban las respuestas en su rostro. ¿Era su manipulación un último intento de control o había una verdad que necesitaba ser decirse? La incertidumbre se convirtió en un terror palpable que cargué con la esperanza de que el siguiente paso daría sentido a todo. El silencio se convirtió en un torrente en mi pecho mientras las palabras de Iñaki resonaban en mi mente. Secretos que podrían destruir la vida que has construido. Las miradas a mi alrededor se sintieron como dagas, cortando el aire tenso que me rodeaba. Necesitaba saber, pero el miedo a lo que pudiera descubrir me paralizaba. ¿Qué quieres decir? La pregunta salió entre dientes, un susurro lleno de tensión. Mi corazón palpitaba con fuerza, como si estuviera tratando de recordar su propio ritmo después de un golpe devastador. La audiencia a nuestro alrededor olfateaba el conflicto como un grupo de buitres, expectantes ante la caída de su presa. Lucía se encogió ligeramente, su mirada entre Iñaki y yo reflejando la incoherente mezcla de lealtades. Hay cosas que nunca te conté, Sofía. Cosas sobre tu familia y, por supuesto, sobre mí, dijo Iñaki, su tono cambió a uno más sombrío, casi melancólico. La idea de secretos orbitando en mi vida, como un oscuro agujero negro, hizo que la ansiedad me desgarrara por dentro. ¿Sobre mí? ¿Acaso crees que me estás protegiendo? Solo estás jugando con mi vida. Mis palabras eran furiosas, pero la inquietud en mi estómago bailaba con la expectativa de la revelación. La confusión y la ira se entrelazaban como viejas amigas, y aunque quería gritar, una parte de mí era aún cautivada por la curiosidad. Eso es lo que tú crees, pero la verdad siempre tiene una forma de salir a la luz, replicó Iñaki, y el brillo fatalista en su mirada me hizo sentir pequeñas corrientes de terror recorrer mi columna. Un latido vehemente me empujó hacia adelante, un llamado visceral a no conceder más poder a ese momento. ¿Cuánto tiempo llevas escondiéndolo?, cuestioné, sintiendo que mis expectativas fluctuaban. Pero Iñaki simplemente se encogió de hombros, como si no tuviera respuesta o como si eso no importara. En su indiferencia, vi el reflejo del dolor que había acumulado en mí. Aquella herida nunca cerrada, alimentada por la incertidumbre de no saber qué había sucedido entre ellos y por qué mi mejor amiga estaba ahí ahora. No lo sé, Sofía. ¿Hemos sido amigos alguna vez? ¿Me conoces realmente? Iñaki planteó la pregunta de manera retórica y su voz se volvió más grave. A su lado, Lucía parecía apenada, sus ojos tratando de descifrar si los destellos de la verdad las llevarían a una redención. Mi corazón se revolucionó. Este era el núcleo del laberinto en el que había estado atrapada, y ella parecía ser parte del enigma. No, no somos amigos, Iñaki. Pero tú fuiste parte de mi vida, respondí, notando cómo mi voz temblaba, quebrada por la presión de revivir viejas heridas. Tú, de todos, debías proteger nuestras memorias, las verdades ocultas, no enterrar tus secretos en mi espalda. Lucía, visiblemente apesadumbrada, se atrevió a hablar. Sofía, yo. Lo siento. Quería contarte, pero no sabía cómo. Las cosas se complicaron. Su tono era trémulo y cargado de emociones. Sin embargo, su intento de justificación hizo que mi incredulidad aumentara. La complicidad parecía girar a su alrededor con facilidad, y eso me enfurecía. ¿Complicarse cuántas veces? ¿Cuántas más antes de que dijeras la verdad? ¿Hasta que nos convirtamos en extraños? La intensidad de mi voz resonó por la sala, dejando a todos temerosos de hablar.
Era una danza peligrosa con el dolor, provocando que las máscaras se cayeran, revelando a las personas que creía conocer y las que resultaron ser desconocidas. No pude evitarlo. En los momentos de tensión, sentí un escalofrío de incertidumbre, un acto desesperado donde mi propia vulnerabilidad estaba expuesta al mundo. En cuanto volví la vista a Iñaki, encontré una mezcla de tristeza y determinación en su expresión. Quería sentirme fuerte, pero la verdad vibraba con tal fuerza que no sabía si podría soportarla. ¿De qué se trata? ¿De dónde viene eso?, susurré, sintiendo que la situación se tornaba más pesada con cada pregunta. Antes de que Iñaki pudiera responder, otra voz se alzó, esta vez vibrante y autoritaria. Era la chica del grito. Sofía. Es tiempo de que sepas la verdad. No puedes seguir siendo una víctima de sus decisiones. Esta es tu vida, y tú mereces saber lo que tienes que enfrentar. Esa declaración resonó en el aire como un puñetazo. Comencé a buscar los momentos de verdad de las conversaciones pasadas que había compartido con Lucía. En el fondo, sabía que había más secretos detrás de sus sonrisas y sus decisiones. La realidad se desdibujaba, y la presión de descubrir la historia me abrumaba. Mientras mi respiración se aceleraba, comprendí que no había vuelta atrás. Mi valentía debía ser suficiente para dar un grito que resonara más allá de esa fiesta, más allá de las mentiras que me habían rodeado. Decidí que, aunque todo pudiera caerse a mi alrededor, tenía la fuerza para empezar algo nuevo. Entonces, háganlo. Platéenlo todo. Quiero escuchar, ahorita mismo. Mis palabras se convirtieron en un comando que dejé caer, con la esperanza de que la verdad fuera el principio de mi sanación, incluso si el precio a pagar podría ser devastador. Iñaki me miró con un aire de resignación, y para mi sorpresa, me di cuenta de que estaban más cerca de la verdad de lo que pensé. Tal vez era una chispa en el oscuro laberinto de la confusión, una que podría iluminar el camino hacia la redención. La puerta se estaba abriendo, y me hallaba lista para cruzar su umbral con todas mis fuerzas. Sin embargo, de repente, una sobria llamada interrumpió la escena. Sofía, escúchame. No puedes decidir sobre la vida de otros sin saber lo que hay en juego aquí. La voz resonó proveniente del fondo, robando mi atención. Mi cuerpo se tensó, y la incertidumbre se deslizó otra vez mientras me giraba hacia la fuente de esa nueva revelación. La fiesta se volvió un eco distante, y el aire se espesó una vez más. Mi ansia y miedo colisionaban en un carnaval de emociones que carecía de respuesta, dejando cada una de las preguntas en la cuerda floja, listas para caer. La voz que había interrumpido fue de Esteban, un amigo que estaba más al fondo, su mirada fija en mí, llena de una angustia palpable. Sofía, a veces lo que sabemos puede beneficiarnos o destruirnos. Necesitas sopesar el impacto de lo que estás pidiendo, insistió, acercándose lentamente. Mis mentores en la vida nunca me habían preparado para este tipo de elección, donde la curiosidad amenazaba con destripar el frágil tejido que me había mantenido a flote durante años. ¿Qué es lo que sabes, Esteban? La urgencia en mi voz se mezclaba con la vulnerabilidad, y en ese momento, toda la sala pareció contener la respiración. Esteban vaciló un breve instante, evaluando su próximo paso. No se trata solo de Iñaki y Lucía, dijo, y esas palabras me atravesaron. Hay otras fuerzas en juego, fuerzas que podrían hacer daño no solo a ti, sino a tu familia entera. Yo he visto cosas, he escuchado a personas hablando. No hablo de chismes, hablo de realidades que podrían amenazarlo todo. En mi pecho, el pavor ascendió como un volcán a punto de erupcionar. La imagen de mi familia, la vida que había construido, el esfuerzo por mantener el pasado y el presente separados, estaba a punto de derrumbarse. ¿Qué cosa? ¿Qué has escuchado? La pregunta salió de mis labios como un grito de auxilio. Lo que quiero decir es que lo que Iñaki guarda puede estar relacionado con algo mucho más grande, decisiones que no solo afectan nuestras vidas aquí presentes,
sino a personas que ni siquiera sabes que están involucradas. Si escuchas lo que él tiene que decir, asegúrate de estar lista para soportar lo que pueda traerte, continuó, su tono casi suplicante. Iñaki frunció el ceño, y por un momento, pareció perder la compostura, como si lo que Esteban decía le hiciera sentir acorralado. Eso es simplemente treta, Esteban. La verdad es lo único que importa aquí, y si no la enfrentas, el ciclo de dolor va a repetirse, lo confrontó, manteniendo en su mirada un fuego que aún no se había extinguido. ¿Tú crees que solo se trata de la verdad personal? Esteban replicó con un gesto en sus manos, la vida nunca es tan simple. Hay costos y consecuencias. Te lo estoy diciendo porque te importa. Los murmullos se mezclaban en la sala, observando esta batalla verbal como si fuéramos personajes de un teatro trágico. Necesitaba enfocarme. Entre mi confusión, recordé por qué había llegado a la fiesta, celebrar, reír, desconectarme momentáneamente, y aquí estaba, atrapada en una tormenta emocional que no deseaba vivir. Vale, dije, tratando de tomar las riendas de esta conversación. Entiendo que la verdad puede doler, pero sentirme atrapada en un sinfín de mentiras es aún peor. Yo tampoco estoy lista, ni he estado lista para perder a las personas que quiero por culpa de secretos. Así que si la verdad está aquí, quiero abrazarla de una vez por todas. Mi propia determinación resonó con fuerza, pero en el fondo, un nuevo tipo de miedo se instaló. ¿Y si lo que descubriera fuera más devastador de lo que imaginaba? Esa posibilidad estaba transformando mi valor en un hilo, casi imperceptible. Pero a pesar de todo, el deseo de desentrañar misterios era más fuerte. ¿Cuánto daño puede causar?, murmuré apenas para mí misma, sintiendo la mirada de Lucía fija en mí. Esos ojos, que deberían ser fuente de consuelo, ahora eran un jardín de espinas. Iñaki, por favor. Es hora de que me cuentes la verdad, insistí, sintiendo que cada palabra se arrastraba, empujándome hacia el abismo desconocido. Iñaki respiró profundo, y cuando finalmente habló, su voz tembló al igual que mis manos. Está relacionado con la muerte de tu padre y lo que vino después. Sofía, puede que haya más de lo que imaginas conectado a tu familia y su legado. Yo, estoy aquí para ayudarte, pero necesitas estar preparada para escuchar cosas que cambiarán todo lo que creías saber sobre tu vida. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Mis amigos, las luces de la fiesta, las risas lejanas se convirtieron en meras sombras. En ese instante, el tiempo se detuvo, como al borde de un precipicio, comprendiendo que lo que estaba a punto de suceder podría alterar mi vida para siempre. Que, musité, el horror extendiéndose en mi pecho. Y en ese susurro, comprendí que la verdad podía no ser simplemente dolor, podía ser un tipo de libertad, una transformación. La mezcla de ansiedad y esperanza vibraba intensamente, mientras cada palabra de Iñaki se convertía en un péndulo en mi mente. Lo que estás a punto de descubrir puede sacudir los cimientos de todo, Sofía, así que considera bien tus próximos pasos. Toda decisión arroja ecos, y esta podría ser la más resonante de tu vida, dijo, dejando caer la última línea como si hubiera tirado una piedra en un estanque apacible. Mientras esas palabras se asentaban en el aire denso, su eco reverberó, dejándome sintiendo más perdida que antes, atrapada entre el deseo de conocer y el miedo de perder. Piénsalo, Sofía. Un camino de no retorno, resonó la voz de Esteban, pero yo ya no podía retroceder. La voz temblorosa de Iñaki me llamaba, una invitación o una advertencia, y en ese momento, con mi corazón latiendo ansiosamente, supe que estaba al borde de una revelación que podría ser más devastadora de lo que jamás había imaginado. La verdad siempre arrastra consigo una carga pesada, y en ese instante, lo supe. El aire se volvió espeso, como si estuviera atrapada dentro de una burbuja que absorbe las emociones de quienes me rodeaban. Aunque la fiesta continuaba, los ecos de risa se sentían lejanos, casi irreales, como si pertenecieran a otra vida, a un mundo paralelo donde la tristeza no existía. Iñaki, volví a murmurar, una mezcla de súplica y coraje surgiendo de lo más profundo de mí.
No puedo ignorar esto. Siento que me has sido ajeno durante tanto tiempo, y ahora la distancia se siente abrumadora. En su mirada había un destello de preocupación, pero también una especie de lucha interna, como si él mismo estuviera atrapado en un laberinto al que no sabía si quería llevarme. Es complicado, Sofía, comenzó, sus palabras salpicadas de titubeos. No es solo una cuestión de revelación. Hay recuerdos que nos definen a todos, y a veces el dolor puede dividir lo que una vez fue un todo. Justo entonces, miró a Lucía, quien, con su expresión apesadumbrada, parecía sutilmente reconfirmar la urgencia del momento. Lucía se acercó, tomando una de mis manos, como si su calor pudiera curar las grietas que comenzaban a aparecer en mi corazón. Te lo juro, Sofía, dijo, su voz baja pero firme, lo único que queremos es protegerte. No solo Iñaki y yo, sino todos. Lo que descubras puede cambiar tu vida en formas que ahora no puedes comprender, ¿y si es algo que necesito oír? ¿Y si es el tipo de verdad que me hará entender todo lo que he vivido? Quizá, solo quizás, eso me ofrezca la paz que he estado buscando. Mi voz se elevó un tono, un grito interno que necesitaba ser escuchado. Pero al mismo tiempo, fui consciente de que mi determinación era un reflejo disfrazado de la desesperación. Entiendo tu necesidad de respuestas, dijo Iñaki con una voz más suave, casi como si intentara calmar el huracán que giraba en torno a nosotros. Pero lo que se revele no será solo acerca de la muerte de tu padre. Hay secretos más profundos, y tú ya has lidiado con suficiente dolor. No puedo seguir adelante sintiéndome como una extraña en mi propia vida, le respondí, dejando que la rabia y la tristeza se mezclaran. Cada día es una burla, con la sombra de las verdades ocultas flotando sobre mí. No quiero seguir viviendo en la burbuja de la ignorancia. La firmeza de mi declaración dejó un silencio en la sala, y el murmullo de la fiesta más allá se desvaneció en el aire. ¿Sabes qué es lo peor, Sofía? Esteban interrumpió, sus ojos reflejaban una claridad que sorprendía. Lo peor es que en esta búsqueda por la verdad puedes descubrir que algunos la han manipulado para sus propios fines. No estoy diciendo que se deba huir del conocimiento, pero debe ser astuta. La gente a veces no es lo que parece. En ese momento, temí lo que estaba sugiriendo. Recordé las sutiles advertencias que había escuchado de mi madre, sus ojos grieta de preocupación cada vez que se mencionaba el legado familiar. La palabra dinero cruzó mi mente como una llama que iluminaba el oscuro rincón de mis recuerdos. ¿Estaba implicado en todo esto? Mi padre, cuya muerte había dejado cicatrices que aún no se habían cerrado por completo. Iñaki respiró hondo, y en su rostro se dibujó una seriedad que me hizo sentir como si estuviera ante un tribunal, siendo juzgada por algo que no entendía del todo. No sé si debería saber toda la verdad, Sofía. Cábala, secretos de negocios, mano de obra encubierta. Lo que te llegará por la revelación puede ser más enseñante de lo que imaginas. Lucía apretó mi mano, su mirada suplicante. Por favor, descompón lo que sientes. Puede que no necesites conocerlo todo. Lo que te alcanzará a ti en este camino tendrá consecuencias que tú no podrás medir. Las palabras de mis amigos resonaron en mi cabeza, creando una tumultuosa sinfonía de pensamientos y sentimientos que apenas podía controlar. Me encontraba en el borde de un precipicio, donde los ecos del pasado podían arrastrarme o lograr que volara hacia la luz de la verdad. No sé si puedo dar un paso atrás, pero necesito comprender por mí misma, respondí, sintiéndome más decidida que angustiada. En mis entrañas, un fuego nuevo comenzaba a arder, y aunque no podía predecir el resultado, sabía que ya había tomado el camino. Iñaki, apenas respirando, continué. Estoy lista, cuéntame. Sus ojos se abrieron como si fueran ventanas hacia un océano de secretos, y cuando comenzó a hablar, la vulnerabilidad en su tono dejó ver que él también se enfrentaba a lo desconocido. Habitualmente hay más de lo que la superficie deja ver, y a veces, es la verdad la que nos hace más humanos. Pero justo cuando comenzaba a relatar cómo había llegado a conocer la historia entrelazada de nuestras familias y el dinero que había creado distancia y dolor,
Un estruendo resonó desde el exterior. La música, que había sido pura, ahora se transformaba en un clamor desenfrenado. La puerta de la sala se abrió de golpe y una figura conocida se perfilaba en la entrada, su presencia alterando el ambiente y cambiando el rumbo de la conversación. El corazón se me aceleró. Jayden, mi primo, había llegado con una expresión de alarma en su rostro, y mientras sus ojos se fijaban en mí, vislumbré algo más profundo, una advertencia que podría cambiar la dirección de mi camino en este laberinto de verdades y mentiras. Sofía, tenemos que hablar. Es urgente. Y en ese tono, supe que el abismo no era solo una posibilidad. Estaba justo delante de mí, esperando ser cruzado, con el destino de todos en juego. La fiesta se había convertido en un campo de batalla emocional, y mientras Jayden se acercaba, sentí que la tormenta que había estado gestando dentro de mí finalmente iba a explotar. Las palabras de Iñaki estaban a punto de lanzarme al vacío, y ahora había un nuevo elemento en la ecuación, un primo que parecía saber más de lo que había dejado entrever. ¿Qué ocurre, Jayden?, pregunté, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba como una hoja al viento. El tumulto de emociones latentes en mi pecho palpitaba. Tu madre. Hay cosas que no sabes, cosas que están ocurriendo, y que podrían afectar a todos, respondió con urgencia, su mirada escudriñando a Iñaki y Lucía, y luego volviendo a posarse en mí. El ambiente, ya tenso, se volvió un grillete alrededor de mi pecho. ¿Qué más podía estar sucediendo en mi vida que había permanecido ignorada por tanto tiempo? Respiré hondo, mis entrañas retumbando con la mezcla de una angustia renovada y una inquietud devastadora. ¿Qué quieres decir? Mis palabras surgieron, casi suplicantes. Jayden, notando la multitud que nos rodeaba, hizo una pausa. No aquí. Necesitamos hablar en privado, dijo, y su tono grave hizo que un escalofrío recorriera mi columna. Mientras él me guiaba a un rincón alejado, las miradas curiosas de la fiesta se sentían como cuchillos afilados, y Iñaki me lanzó una mirada incrédula, como si no pudiera entender el caos que estaba a punto de desatarse. La chica del grito y el chico de cabello rizado me miraban, sus ojos llenos de una mezcla de comprensión y temor, y al cruzar con ellos, supe que el vínculo que estaba formando con este nuevo grupo podía ser la clave para salir de la oscuridad. ¿Qué está pasando, Jayden?, le exigí cuando finalmente estuvimos solos. La adición de cada nuevo secreto comenzaba a romper las paredes que había construido a mi alrededor. Es sobre la empresa de papá. Hay personas que lo observan, que pueden estar metidos en cosas turbias. He escuchado rumores acerca de movimientos financieros, malas decisiones y creo que están tratando de involucrar a tu madre en esto, explicó, sus palabras cortadas por la asfixiante casi traumática tensión de la situación. El eco de sus palabras resonó como un estruendo en mis oídos. La sombra de la muerte de mi padre, que siempre había sido un dolor constante en mi vida, comenzó a proyectarse en un nuevo ángulo aterrador. Pero, ¿por qué no me lo dijeron? ¿Por qué mi madre no ha mencionado nada?, pregunté, luchando por asimilar lo que decía. Porque ella está protegiéndote, Sofía. Al igual que yo, quiere que el pasado no te alcance. Pero ya no podemos esconderlo. Hay un precio que hay que pagar y esta será la encarcelada de tu vida si no haces algo al respecto, murmuró. Me costaba entender la magnitud de lo que me contaba y cómo se conectaba con todo lo que había vivido. La situación se sentía como un laberinto diversificado, cada pista llevándome hacia la verdad, pero también hacia un abismo de complicaciones. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Enfrentar a Iñaki? A Lucía, formulé, sintiendo la incertidumbre asomarse de nuevo. Primero, entiendes que no solo están ellos. Tienes que reunirte con personas que realmente tengan la pasividad de tu bienestar. Habla con los que están involucrados, tal vez aún puedas abortar lo que se avecina, sugirió Jayden, su mirada intensa pero preocupada, con cada sobrecarga emocional acudía a una nueva resolución. Aunque mi mundo se tornaba sombrío,
había comenzado a expandirse con cada revelación. La vida que había construido iba más allá de las sombras de Iñaki y de los secretos de Lucía. Al volver a la fiesta, sentí un renovado sentido de propósito. El grupo me observaba, espero el desenlace de este juego de poder entre pasado y futuro. Miré a Iñaki, quien había estado ardiendo de expectación. Ahora había una muralla entre nosotros, y yo estaba dispuesta a defenderla. Tenemos que hablar todos juntos, anuncié, sintiendo una descarga de seguridad empapar mis palabras. Puede que el proceso fuera doloroso, pero la única manera de empezar este nuevo capítulo era enfrentar la verdad. La vida había sido un ciclo de revisitar viejos patrones y había llegado el momento de romperlos. Esta vez no voy a ser la víctima, pensé mientras mis ojos recorrían a las personas que estaban a mi alrededor, encontrando el valor para despejar las sombras que opacaban mi vida. Puede que mi corazón estuviera frágil, pero mi espíritu era fuerte. Me senté en el sillón del jardín, y al ver a todos congregarse, entendí que lo que surgiría no solo sería una revelación de secretos, sino un redescubrimiento de conexiones. Es hora de que todos los secretos salgan a la luz, dije, sintiendo que las palabras resonaban en mi interior como una campana despidiendo. La charla se hizo viva a medida que las verdades comenzaban a entrelazarse, los miedos a desvanecerse, y las promesas de un futuro diferente comenzaban a gestarse. Iñaki, temblando por la fuerza del momento, se acercó primero. Lo que hay entre nosotros puede que esté afectado precisamente por esto. Todo se reduce a las decisiones que realmente tenemos que tomar. Utilizaremos cualquier verdad que se haya generado, y no dejaremos que el ciclo nos defina más. Miré a Lucía, y en su mirada encontré la necesidad de romper con el pasado. Solo si estamos dispuestos a aprender de él, y en ese instante, comprendí que la transformación no solo se trataba de descubrir quién era, sino de redefinir quién podía ser. Todo lo que había vivido hasta ahora había llevado a este punto, una encrucijada en la que la verdad brilla por encima de las sombras. Lo que realmente sostenía mi corazón ya no era solo el miedo, sino la esperanza de que, al final, juntos podríamos hacer algo hermoso con lo que habíamos encontrado. Es momento de abrazar, no solo las verdades, sino también a nosotros mismos, dije, sintiendo que la niebla comenzaba a disiparse. Mientras las primeras luces del amanecer asomaban en el horizonte, supe que estaba en el camino correcto. No me estaba acercando a una respuesta pacífica, sino a algo más profundo, una aceptación poderosa de mi pasado, con la promesa de que el futuro podría ser brillante. Decidí que, independientemente de lo que el destino tenía para mí, sería yo quien obtendría el control de la narrativa. La vida es un viaje, y yo estoy lista para caminarlo, pensé, mientras cada rostro se iluminaba a mi alrededor, refiriéndose a esa posibilidad que nos haría completar los vacíos, y así, bajo el resplandor de la nueva luz, mientras las sombras de la noche se desvanecían, comprendí que cada ciclo que cerraba abriría las puertas hacia un futuro lleno de amor, esperanza y autenticidad. La última frase que resonó en mi mente se sintió como una nueva declaración. Puede que la verdad duela, pero es la única brújula que me llevará a casa.